La medición en información científica, parte 2, por el grupo 8, conformado por Joana Mejía Bermúdez, Angie Daniela López Largo, Sofía Pinto Gaitán, Juliana Flores Castro y Daniela Bermúdez Rodríguez. Los tipos de instrumento de medición son cuestionario, que este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. En estos encontramos las preguntas cerradas, que son más fáciles de codificar y de preparar para un análisis y limitan las respuestas de la muestra. En las preguntas abiertas, estas nos ayudan a proporcionar una información más amplia, son más difíciles de codificar y de clasificar para preparar su análisis. Tipos de instrumento de medición. En este encontramos los cuestionarios, que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. En estas encontramos las preguntas cerradas, que son más fáciles de codificar y de preguntar para su análisis. Limitan la respuesta de la muestra. Encontramos también las preguntas abiertas, que son las que proporcionan una información más amplia. Son más difíciles de codificar, de clasificar y de preparar para el análisis. En los tipos de instrumento de medición en cuestionarios encontramos la portada, una introducción, agradecimientos finales, encontramos también formatos, distribución de instrucciones, preguntas y categorías. En las introducciones debemos tener en cuenta que se debe tener un objetivo como tal y nunca se debe perder de vista. Los tipos de instrumento de medición, en estos también podemos encontrar una entrevista por personal. Este implica que una persona calificada, o sea el entrevistador, que aplique un cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Es similar a un filtro. En la entrevista por teléfono es una entrevista telefónica, son las más rápidas de realizar en una encuesta. Es la manera más económica de aplicar un instrumento de medición con la posibilidad de asistir a los sujetos de la muestra. También se evalúan habilidades requeridas de parte de los entrevistadores y son parecidas a las entrevistas personales pero sin contacto visual. Las escalas para medir las actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que se destacan la dirección, ya sea positiva o negativa, e intensidad, sea alta o baja. Estas propiedades forman parte de la medición. ¿Cómo se constituye la escala de Likert? Se constituye un elevado número de afirmaciones que administran un grupo de piloto cuyas puntuaciones se correlacionan significativamente en las puntuaciones de toda la escala. Se seleccionan para integrar el instrumento de medición y como ejemplo tenemos ¿cómo considera usted el conductor del programa? Y nos dan una serie de respuestas como muy buen conductor, otra también de muy buen conductor, regular, mal conductor o muy mal conductor. En este tipo de escalas se divide en tradicional y de competencias. La tradicional es que utiliza escalas numéricas y las de competencias es que se basan en un juicio completamente. La escala en pregunta, esa se incluye una pregunta de Martens, esta se denomina preguntas actitudinales. En este tipo de preguntas se requieren cierta capacidad de memorización. En este tipo de evaluación se divide en dos, tradicional y de competencias. Las tradicionales usualmente se hacen por escrito o son ejercicios prácticos simulados. El evaluador juega un papel pasivo y usualmente son vigiladas las pruebas. Esas se utilizan escalas numéricas y compara el rendimiento en el grupo. La otra parte es de competencias, se basa en un juicio competente, es un proceso planificado y coordinado, incluye la evaluación de conocimientos previas adquiridas por algún tipo de experiencia. Completar frases. Desarrollan una derivación del escalamiento clásico de Likert, en la cual influyen las frases incompletas respecto a la actitud enfatizada en la fuerza del atributo. Un ejemplo de esto es la actitud intrínseca hacia la religión.
Bueno, en el diferencial semántico tenemos una serie de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar al sujeto la actitud, ante las cuales pide la reacción del sujeto al ubicarlo en una categoría con cada par. Por ejemplo, en la escala bipolar, que la hacemos con escalas de dulces, como un Hershey o algún otro dulce, y la ponemos desde un nivel muy dulce hasta un no dulce, y según lo que la persona que presente la prueba lo responda, así se le dará el significado. La acción del diferencial semántico puede ser autoadministrada o mediante entrevista. En la entrevista es conveniente mostrar una tarjeta al respondiente que incluya adjetivos bipolares y sus categorías respectivas. Al sujeto se le van a añadir ciertos adjetivos bipolares y los tiene que opinar respecto a un concepto que ya esté planteado. Primero que todo, se tiene que generar una lista de adjetivos bipolares exhaustiva y aplicable al objeto de actitud a medir. El segundo es, construimos una versión preliminar de la escala y se administra a un grupo de personas en manera de prueba piloto. Eso sería como una hipótesis y se verifica en un grupo de personas, en un pequeño grupo de personas. El tercer paso es que correlacionamos las respuestas de los intervenientes para cada par de adjetivos o ítems. Las respuestas que nos den en la hipótesis que hicimos en el segundo punto, miramos con qué personas nos sirven o con qué categorías o subcategorías nos sirven. El cuarto paso es calculamos la confiabilidad y la validez de la escala total. A partir de la hipótesis que teníamos en el paso 2, miramos qué tan probable puede ser eso para todo el proyecto. El quinto paso es seleccionamos los ítems que presentan correlaciones significativas, que pueden estar en un proceso sistemático entre ellos. Y por último, se desarrolla la versión final, que vendría siendo como la conclusión de todo este proyecto. La calificación de la escala definitiva. La calificación de la escala definitiva se le atribuyen símbolos o números y dependiendo de allí se suman cada par de adjetivos o las puntuaciones obtenidas respecto a cada ítem o categoría. La interpretación depende del número de ítems. Se pueden utilizar diferentes escalas o diferenciales semánticos para medir actitudes, que más adelante podremos ver cuáles son ellos. El escalograma de Gutton. Técnica para medir las actitudes que se fundamentan en juicios, al igual que el Likert, y que los participantes deben opinar acerca del tema, seleccionando sus categorías o puntos en la escala respectiva. La diferencia con el método de Likert es que dependiendo de cada frase tiene su intensidad, o sea que cada frase tiene su valor ya en el momento de la conclusión o de la validación final. El análisis de contenido cualitativo. El análisis de contenido cualitativo es la técnica para estudiar cualquier tipo de una manera objetiva y sistemática, o sea que no se pueden incluir sentimientos y que todos los conceptos que se presenten ahí van interconectados entre sí.
que se somete a los mensajes o contenidos a una cuantificación. Recordemos que la cuantificación es una estadística que nos dan, como por ejemplo, cuántas personas fuman en el Quindío, entonces nos arroja un número. Esa es una cuantificación y lo somete a un análisis estadístico. La observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos. O sea que un grupo de personas están haciendo una actividad sucesivamente o por ciclos. Tenemos otras maneras para recolectar los datos, que son las pruebas estandarizadas e inventarios, que miden variables específicas que se representan en la vida cotidiana, que pueden ser la inteligencia, la personalidad, el razonamiento físico, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, entre otras. Los datos secundarios implican la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos, o sea que se tenga una base de lo que se va a hablar. Los instrumentos mecánicos o electrónicos, sistemas de medición por aparatos, ya sea como el detector de mentiras o polígrafo, instrumentos que captan la actividad cerebral, entre otros. Los instrumentos específicos propios de cada disciplina. En todas las áreas de estudio se han generado métodos específicos para recolectar los datos. ¿Cómo se codifican las respuestas? Las categorías de un ítem requieren codificarse, como ya lo había dicho anteriormente, con símbolos o números. Los datos deben resumirse, codificarse y prepararse para el análisis. Establecer los códigos de categorías o alternativas de respuesta de los ítems o preguntas. Cuando todas las preguntas fueron precodificadas y no se tienen preguntas abiertas, en este primer paso no es necesario porque ya se efectuó. Si las categorías no fueron precodificadas y se tienen preguntas abiertas, deben asignarse a los códigos o a la codificación a todas las preguntas de los ítems. Como por ejemplo, cuando se tiene una respuesta de sí y no, se dice que el sí siempre sería la respuesta más afirmativa, o sea que tendría un punto positivo, y el no siempre sería la de negativo. Cuando se tienen respuesta de selección múltiple, se toman las que están en de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, o sea que se toma la afirmativa siempre desde el principio. Preguntas abiertas se organiza de tal manera que pongamos de primera otra vez las respuestas positivas, como por ejemplo dejar primero las respuestas que son afirmativas y dejar al final las que son negativas. ¿Cómo podemos elaborar un libro de códigos incluyendo todos los ítems uno por uno? Pues para esto se están codificadas todas las categorías de los ítems. Esto quiere decir que utilizaremos todos los elementos comunes de un libro de códigos, por ejemplo, números o símbolos utilizados para asignarse a las categorías. En este punto se utilizan mucho los ítems de manera ordenada, como en ítems en los cuales se utilizaría una frase informal que tendría las categorías muy de acuerdo, ni en desacuerdo, otra que sería la frase de servicios, que también estarían algunas de estas categorías, y la frase de deshonestidad, que también estaría muy desacuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo. En esta categoría, para hacer el libro de códigos debemos tener en cuenta cada uno de los ítems de manera ordenada para así poder cumplir con este requisito. Otro de los pasos sería guardar los datos codificados en un archivo permanente. Esto quiere decir que vamos a utilizar la matrix como documento, por ejemplo Excel, para darle un nombre que lo identifique y tener guardado toda la información, todos los códigos o datos codificados que tengamos en este. En este punto se transfieren valores registrados en los instrumentos aplicados como cuestionario, escala de actitudes, y luego se trasladan a un archivo de programa de análisis, que es lo que hace codificar utilizando un programa de análisis estadístico para guardar la información.
También pueden ocurrir errores de codificación y estos pueden pasar mientras se pasan los datos, se pueden cometer errores al teclear. Un ejemplo de esto es como para calcular los promedios y análisis diferencial. Para esto se debe contar con un programa computarizado de análisis estadístico, o bien, si no se cuenta con el programa, los datos se capturan en un documento Excel para que estos se puedan guardar correctamente y luego se trasladan a un archivo del programa de análisis y para ver el proceso. Y antes de esto hay que tener algunas aclaraciones, como por ejemplo cómo poder abrir el programa, los programas equivalentes que tienen 2 matrices o 4 ventanas, cuáles son las vistas de variables que representan cada una de las matrices y así sucesivamente para poder codificar utilizando un programa de análisis estadístico. Análisis de datos cuantitativos. Los análisis de datos cuantitativos se realizan tomando en cuenta los niveles de medición de variables. Pues estos usan como una recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En este caso, se realizan tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante las estadísticas que pueden ser descriptivas, que estas mismas tienen una distribución de frecuencias como la medida de tendencia central, medidas de variabilidad y gráficas o anexos. Y también pueden ser de inferencia, que sirven para estimar parámetros y probar hipótesis. Además, se basan en la distribución muestral, donde se ven 3 tipos de análisis. El paramétrico, que tiene unos coeficientes de correlación y regresión lineal, prueba de la inferencia de proposiciones, análisis de varianza y análisis de covarianza. También se encuentra allí el análisis no paramétrico y los multivariados. Los análisis de datos cuantitativos tienen un procedimiento, explorar los datos y estos entran en una evaluación. Luego hacen un tipo de análisis estadístico, unos análisis adicionales y finalmente unos resultados. Eso se hace mediante unos programas computacionales que están dentro de unas escalas. La primera es la escala cognitiva, que utiliza como un método para hacer preguntas a los niños. Un ejemplo es el abuso sexual infantil, que dice que se eliminaron los elementos redundantes y los que evaluaban las actitudes ante los desconocidos. En eso se basaba como las preguntas que se hacían en ese nivel de medición, que es el CKAQ. Dice que ese nivel puede tener un puntaje máximo de 22, dando un punto por cada respuesta correcta, y que cada pregunta puede ser contestada con un sí, con un no o un no sé. Y la evaluación es dicotómica, que puede ser correcta o incorrecta. Y incluye cuestiones para medir el desarrollo cognitivo y las actitudes asertivas ante contactos positivos y negativos. En este estudio se utilizaron 150 casos y se obtuvo como un nivel moderadamente aceptable. Ya hablando de la escala conductual, que sería nuestra última de este tipo, se dice que se utilizó un análisis conceptual que se llama RPP, que ha sido aplicado a muestras muy grandes. Siguiendo en este mismo ejemplo de los niños abusados sexualmente, se dice que en esta escala preguntan, se evalúa la acción de los patrones seguidos por los agresores.
Así se da la oportunidad de analizar las reacciones de los niños y sus habilidades de protección. Uno de los inconvenientes pues es que no disponen de variables psicométricos que lo avalen. Entonces no hay como comparativos para que los resultados de esa investigación se obtengan y pues sean muy verídicos. Entonces, pero igual los utilizan mucho porque se puede utilizar pues para mucha población, pero solo una por uno. O sea, se hace para muchas personas, pero es una a una, lo que también pues no es tan bueno. Y dice que se tiene un puntaje de máximo 14 puntos, se evalúa la negación verbal y no verbal de 6 escenas, es decir, donde el evaluador actúa, se le pide al niño que responda una pregunta, qué diría o qué haría en esa situación. Y los tres reactivos, donde se aborda el chantaje emocional y la corrección. Entonces, ahí se evalúa el participante y si la intención es denunciar el evento, pues se califica como positivo y si no, pues no. Y listo, esta sería nuestra presentación y muchas gracias.